Yeah, Rosita, this is my very best. Muy bien, muy buenas tardes a todos nuestros directivos, maestros, quienes nos están siguiendo a través del Facebook La UGEL Satipo. Ya nos encontramos nuevamente, la Unidad de Gestión Educativa Local Satipo, a través del área de gestión pedagógica y los especialistas del área de gestión pedagógica que venimos desarrollando este conjunto de ciclo de videoconferencias y el día de hoy un tema muy, de hecho que bastante importante, fortaleciendo las competencias pedagógicas de directivos y docentes. Ya nos encontramos 2 de noviembre con la especialista Cristel Oyola, directora general de Funglish. Ella es especialista en inglés y está con nosotros ya acompañándonos. Bien, les saluda Rode Wilca Mosquera y de hecho a nombre de la UGEL Satipo les damos la cordial bienvenida para poder ya iniciar todo este ciclo de videoconferencias que tendremos tanto el día de hoy. Vamos a presentar también el día de mañana, que estará también trabajándose diversos temas, como lo tenemos aquí mostrado el día 2 de noviembre, enfoque por competencias, planificación inversa, competencias, estándares, capacidades y desempeños. El 3 de noviembre estaremos viendo la retroalimentación reflexiva, el portafolio, evidencias y productos. Bien, vamos a pedir a ver a todos los que nos están acompañando en sala, están ya los especialistas, también está el jefe del área de gestión pedagógica y nuestra amiga Cristel que ya nos está acompañando. Vamos a, ahí está, muy bien, Gustavito, si podemos hacer de que todos podamos salir en la pantalla, por favor. Bien, en primer lugar voy a dar las palabras para que pueda aperturar toda esta reunión que está programada tanto el día de hoy y mañana con la especialista Cristel Oyola. Por favor, al jefe del área de gestión pedagógica, sus palabras para poder ya iniciar. Estimado maestro Luis Ángel Tacure, que ya también está retornando renovado de sus vacaciones que ha podido disfrutar. Adelante, maestro Luis. ¿Cómo está, Rodecita? Muchas gracias por el pase. Con todos los maestros y maestras que se encuentran conectados el día de hoy a esta transmisión, darles la bienvenida y, como siempre, felicitarlos por tomarse el tiempo, el espacio de poder compartir con nosotros este evento de fortalecimiento de competencias pedagógicas. Agradecer a nuestra amiga, la maestra Cristel Oyola, quien ya en ocasiones anteriores ha estado apoyándonos en ese trabajo de fortalecimiento, en los concursos también de nuestra UGEL, y agradecerle por esa disposición. Estoy seguro que esta jornada va a ser muy, muy bonita para todos los maestros que están conectados, tanto de inicial, primaria, secundaria, nuestros directores que están a la expectativa de estos eventos de fortalecimiento. Agradecer al equipo de secundaria en esta ocasión, maestra Rode, Carlitos, Víctor, maestro Gustavo Zavala, que está detrás de toda esa transmisión, sumando siempre al equipo. Y bueno, a nombre de nuestra UGEL, en nombre de la directora Giovanna Valencia Canto, quien también manda sus saludos al equipo, a la maestra Cristel, y a nombre del área de gestión pedagógica, damos la bienvenida a todos ustedes, maestros, maestras, colegas, para poder compartir esta jornada y aprender un poquito más en cuanto a nuestra formación profesional. Y, más que nada en el tema de inglés, que es un área sumamente importante y tenemos muchas sorpresas. Adelante, Rosita, gracias. Sí, muchas gracias, jefe. Ya estamos listos y prestos para poder iniciar esta jornada del día de hoy. Y bueno, vamos a presentar a nuestra maestra amiga. Para mí, de verdad que ya ella nos ha compartido sus enseñanzas. Asimismo, ha compartido también con nosotros en los concursos que hemos ido desarrollando. Y vamos a presentarla para poder dar el lugar a que pueda expresar. Voy a pedir al maestro Carlos, por favor, que nos está acompañando, al maestro Carlos Alberto Sánchez Cotera, por favor, podemos presentar a nuestra maestra Cristel. Adelante, Carlitos.
Muy buenas tardes a toda la amable audiencia que nos está escuchando y también observando a través de las diferentes redes. El día de hoy, ya el lunes 2 de noviembre de 2020, estamos presentando nosotros en una tercera semana, podríamos decir, de eventos virtuales que estamos llevando a cabo desde AGP, especialistas en nivel secundaria. En esta ocasión, el gusto es mío, pues, de presentar a Cristel Oyola, directora general de Funglish, especialista en inglés. Y los maestros de inglés, maestras y maestros de inglés, hoy están pero muy contentos de seguro, porque van a tener esta asistencia técnica dirigida específicamente para ellos, pero en general para todos da la idea esta del desarrollo de competencias que atañe a todas las áreas en estos contextos. Muy bien, permítame entonces presentar a Cristel Oyola, directora general de Funglish, especialista en inglés. Ella es gestora educativa con experiencia en implementación de proyectos a gran escala basado en el uso de metodologías activas. Es gerente general de Funglish Perú. Ha sido responsable de redes de escuelas digitales en la Dirección de Tecnologías Educativas de la DITE, del Ministerio de Educación, y responsable del área de inglés para la coordinación pedagógica en la Dirección de Educación Secundaria, que es la DES, también un órgano direccional del Ministerio de Educación. Asimismo, magíster en Diseño y Gestión Curricular e Innovación en UNIFE y Gestión ELT en Dirección de Administración en el Sector Educativo por la Universidad de Oxford, Departamento de, Inglés, Department for Continuing Education. ya me metí en problemas, Un saludo enorme entonces, maestra Cristel Oyola, y bueno, el gusto es de todos nosotros, los satipeños y todos los quienes estamos observándolos y escuchándolos muy atentamente entonces a partir de ahora. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Nuestro Carlitos está perfeccionando ya también el inglés y el día de hoy vamos a fortalecernos más. se está viendo. Bien, vamos ahora sí entonces presentar, a ver, tu saludo inicial, maestra Cristel, por favor, puede activar su micrófono. Ahora sí. Ok, gracias chicos, gracias Rode, gracias a todos ustedes. Sí, en realidad no es la primera vez que estamos juntos, hemos tenido la oportunidad ya de trabajar algunas pequeñas capacitaciones, acompañarlos en algunos eventos ya con anterioridad. Para mí siempre es un placer que ustedes me permitan ser parte de esta mejora de la educación y especialmente en mi área, que es el área de inglés, ¿no? Y los animo a que sigan, aunque sea esas palabritas chiquititas como Department of Continuing Education, ir de a poquitos enriqueciéndose un poquito con el idioma del área, ¿no? No sé si ya puedo empezar entonces para ir enmarcando ya la presentación. Sí, ya vamos a iniciar. Solo recomendarles a nuestros directivos y maestros. Primero, Gustavo, si podemos ya aperturar a algunos maestros que están ya ingresando a sala, que puedan ser parte, por favor. Asimismo, pedirles a todos nuestros directivos y maestros, compartan esta dirección con todos nuestros colegas, que todos podamos ser parte. Y además, siempre las preguntas que podamos estar teniendo, podamos escribirlos en el chat del Zoom, para todos nuestros amigos que están ya en sala Zoom, y para los que nos están siguiendo por el Facebook, también les pedimos, por favor, por el chat del Facebook, que vamos a ir recogiendo todas sus preguntas y consultas, que podamos aprovechar al máximo a nuestra maestra Cristel Oyola, que ella está muy predispuesta de poder compartir, y así que vamos a darle ya lugar. Así también en breve estaremos pegando la dirección para que puedan ustedes registrar su respectiva asistencia. Muy bien, entonces sin más preámbulos, ahora sí, maestra Cristel, vamos a pedirle por favor que iniciamos con esta reunión del día de hoy. Ok, ya estamos. Voy a ver si tengo el poder para poder compartir. Ya estamos. Entonces, bueno, primero darle la bienvenida a todos los maestros que hoy día nos están acompañando. Sé que no solamente nos están acompañando maestros de inglés, sino también de algunas otras áreas, porque algunos me han escrito, estaban muy entusiasmados con el pequeño webinar del día de hoy. Es importante, antes de iniciar cualquier tipo de planificación curricular, cualquier tipo de documento curricular que tengamos para nuestras escuelas, para nuestros estudiantes, comprender con claridad de qué se trata el enfoque por competencias, ¿no? Y eso es algo que siempre estamos en esa disyuntiva de, el enfoque por competencias involucra esto, y bueno, y probablemente en teoría tengamos una claridad
de lo que involucra el enfoque por competencias, pero a veces se nos dificulta un poco el aterrizarlo de manera práctica, ¿no? Entonces, yo me he dado la libertad de compartir un pequeño extracto de una de las presentaciones que nos hace nuestro querido Sir Ken Robinson, que escribió el libro El Elemento, que es sumamente bueno. Aquellos que aún no lo han leído, los invito a leerlos. A leer el libro, es muy, muy bueno. En uno de estos libros, Ken Robinson nos explica que hace unos años atrás entrevistaron aproximadamente a 1.500 personas en total para poder medir su capacidad intelectual. Según este test, era el evaluar qué tan divergente era el pensamiento de las personas. Para esto, tendría que explicarles un poquito qué implica tener un pensamiento divergente. Un pensamiento divergente son aquellas personas que pueden encontrarle diversas soluciones a un solo problema. ¿Y esto qué te permite? Te permite ser sumamente flexible, te permite ser sumamente creativo, te permite no frustrarte si tu primera propuesta no funciona. ¿Por qué? Porque tienes otras a la par que también podrían solucionar ese problema o tomar ventaja de alguna oportunidad, ¿no? Entonces, el pensamiento divergente es sumamente importante para las personas inteligentes, ¿no? Entonces, aplicaron este test de pensamiento divergente a 1.500 personas, como ya se los había dicho, y de manera muy curiosa, hubo solo un grupo específico de personas que logró el 98% del test de manera correcta. El 98% eran considerados supergenios cuando tomaron el test. Lo interesante de este resultado es que este grupo de 98%, y lo digo enfáticamente, fue un grupo de niños de preescolar. Los niños de preescolar de aproximadamente 5 años pudieron dar diferentes respuestas a un problema o a una oportunidad o a una tarea. Pudieron dar respuesta hasta de más de 100 diferentes opciones a lo que se les estaba planteando. Una de ellas, por ejemplo, fue ¿qué uso le puedes dar tú? Y por eso está la imagen que podemos ver aquí, a un paperclip, ¿no? Que sería un clip en general. ¿Qué usos diversos le puedes dar a un clip? Estos niños pudieron dar hasta 200 respuestas diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Que estos niños son sumamente creativos, ¿no? Y la creatividad es una de las bases del pensamiento divergente y de la inteligencia, ¿no es cierto? Lo interesante es que este estudio fue un estudio longitudinal, que quiere decir que al pasar de los años siguieron estos jóvenes o estos niños, ¿no? Porque siguieron siendo niños todavía, siendo evaluados en el mismo test para saber si ese 98% se mantenía. ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Subió? ¿Bajó? ¿Se mantuvo? Nosotros tenemos la premisa que si tenemos, digamos, cierta habilidad desarrollada en un nivel 1, conforme pasan los años, esta habilidad va creciendo, ¿no? Va aumentando. Sin embargo, en este test pudimos evidenciar que no era así. Lo que pudimos evidenciar era que conforme pasaban los años, estos niños genios evaluados cuando tenían 5 años, conforme pasaron los años, el porcentaje empezó a decrecer y empezó a bajar. Uno de los fundamentos que dice Ken Robinson es que es básicamente porque el enfoque tradicional de la educación segmenta mucho la creatividad y obliga a los chicos a recurrir siempre a la misma respuesta. Hay respuestas únicas. ¿Cuándo nació Cristóbal Colón? ¿Qué año se descubrió América? Son preguntas cerradas. No permiten desarrollar mayor pensamiento crítico, mayor cantidad de habilidades de alta demanda cognitiva. No te lo permite, porque en el enfoque tradicional teníamos siempre estas respuestas cerradas y ya sabidas, correctas, ¿no? Entonces, a partir de esto y de esta demostración que nos damos cuenta que nuestro sistema educativo a lo largo de los años, en vez de promover que esta creatividad, este pensamiento divergente, esta demanda, digamos un poco, este pensamiento de alta demanda cognitiva se siga desarrollando, nos dimos cuenta que había una necesidad de hacer un cambio urgente.
¿no? Porque nuestro contexto era diferente. Antes nuestro contexto nos pedía ser especialistas de algo, ¿no? Como cuando recién inició la revolución industrial. Recién inició la revolución industrial y necesitábamos gente que sea experta en el herraje, experta en la madera, experta en ciertas cosas que permita esa expertise ser muy rápido. No necesitaba reflexionar, analizar, porque la respuesta ya estaba dada, solo necesitaba ejecutar de manera rápida, ¿no? Hoy en día ya no es así. La pandemia en la cual todos estamos viviendo, sufriendo, padeciendo en conjunto, nos ha demostrado que hay una necesidad de dar respuesta a problemas que no sabemos cuáles son las respuestas, a problemas que necesitamos elaborar la respuesta, ¿no? Construir juntos la respuesta. Entonces, esta manera de enseñar a los jóvenes de manera tradicional ya no funciona. Necesitamos hacer este cambio de paradigma y tal cual lo comentábamos en algún webinar anterior con mi buen amigo Luis Guerrero, es un cambio de chip, es un cambio de cultura, ¿no? No es solamente es un cambio didáctico, no es solamente yo cambio mi secuencia didáctica o yo cambio mis recursos, yo cambio la forma como voy a pensar como maestra, voy a cambiar mi forma de cómo pienso como escuela y de cómo pienso como sociedad. Necesito formar personas que resuelvan problemas que no tienen respuesta, que sean creativas, que puedan dar múltiples respuestas a un mismo problema, que nos permita testear y evaluar cuál realmente puede solucionar. Imagínense en este contexto la vacuna. ¿Cuántos países están haciendo su propuesta de vacuna? ¿Cuántos en el proceso de propuesta han venido testeando la respuesta al virus, ha fallado y están dando otra respuesta y siguen en esta iteración constante de mejorar su propuesta de vacuna, ¿no? Entonces, a partir de todo este contexto y de todo lo que les estoy comentando, es que nace el enfoque por competencias, ¿no? Y el enfoque por competencias lo que busca es que las personas sean personas, tal y cual lo dice el enfoque, personas competentes. Y la competencia tiene mucho que ver con el éxito en tu vida, ¿no? Entonces yo aquí les lanzo una pregunta y yo no sé, Rodecita, si me ayudas aquí, cómo lo vamos a manejar. Les compartí un enlace, ¿no? Es el enlace de Menti. Y la pregunta es, ¿qué características deberíamos tener las personas para ser exitosas? ¿Qué necesitamos tener? ¿Necesitamos ser inteligentes? ¿Necesitamos ser buenas? ¿Necesitamos ser obedientes? ¿Qué necesitamos ser? ¿Cómo debemos ser para poder cumplir con estos estándares que hoy en día necesitamos para ser exitosos en esta sociedad, para ser exitosos en este milenio, en este mundo contemporáneo, como les repito, donde no hay respuestas cerradas. Las respuestas son abiertas y necesitamos esta flexibilidad, ¿no? ¿Cómo deberíamos ser? ¿Estamos compartiendo ya el enlace, Rodecita? Sí, en el chat ya lo puse. Ok, perfecto. Y Entonces, les estamos compartiendo, es esto de aquí, les estamos compartiendo un pequeño enlace de Mentimeter, que es Menti. Este es el código digital, por si acaso, aquellos que tengan algún problema, aquellos que sean más tecnológicos, escaneen el código de QR y simplemente pueden entrar ya al enlace. Lo que les vamos a pedir es que inserten una o dos características de una persona exitosa. ¿Qué requiere una persona? ¿Qué tipo de característica debe tener para que esta persona sea exitosa en esta nueva realidad, ¿no? Entonces, a ver, voy a ir esperando, ¿sí? Recuerden que tienen el Mentimeter, este es el código, tienen también el QR para que lo puedan escanear, ¿sí? Así también en el Facebook, en el chat lo he podido compartir. Si pudieran también ahí nuestros maestros, igual pueden ingresar. Ya estamos, vamos a dar tiempo un minutito. Yo voy a cerrar un ratito lo que estamos compartiendo para entrar, a ver cómo vamos respondiendo. Oh, ya estamos respondiendo. El código nomás tal vez habría que recordarlo.
El código es 5495891. Les repito el código del Menti, 5495891. ¿Sí? Estamos ahí todavía respondiendo. Que hay algunos cuantos, ya se está... Voy a compartirles lo que estamos escribiendo para que puedan ver. Ahí está, todo lo que necesitamos para que una persona sea exitosa en este contexto, ¿no? Miren, lo que por lo pronto podemos ir compartiendo con los que estamos aquí ya completando este pequeño Mentimeter, es que tendría que ser responsable, perseverante, colaborador, debe organizar su tiempo, debe ser flexible, optimista, resiliente, debe organizar, bueno, ya habíamos dicho lo de organizar su tiempo, debe ser íntegro, debe tener iniciativa, me encanta esa palabra, está buenísima, debe estar predispuesto, debe ser paciente, creativo, hábil, ¿no? Recuerden que las palabras más grandes son las que más se repiten cuando las completamos, ¿ya? Porque esa es la ventaja que tiene el Menti, ¿sí? Entonces, por ahora, los que más están, digamos, ganando espacio es responsable, colaborador, flexible, ¿no? Perseverante, empático. Y miren qué interesante es esto, porque si hacemos el análisis de lo que nosotros hemos venido recibiendo, porque yo siempre hago el comparativo de cómo aprendimos nosotros maestros, ya sea en la escuela o en nuestra formación de grado, ¿no? Nosotros fuimos educados de una manera muy de obediencia, muy sumisa, en la cual teníamos que responder cuestionarios, donde leíamos y lo que leíamos era lo que teníamos que responder, ¿no? Hoy en día los chicos tienen toda esa información a la mano gracias a la tecnología, y nuestro rol ha cambiado bastante, ¿no? Hoy en día bajo el enfoque por competencias. Y nosotros tenemos que ser los primeros, y por eso me encanta recoger esto, porque necesitamos los maestros formar bajo el enfoque por competencias y ustedes mismos están compartiendo conmigo estas características. Nuestros estudiantes deben de ser responsables, deben de ser colaboradores, perseverantes, flexibles, saber organizar sus tiempos, ser proactivos, ser reflexivos, que me encanta esa palabra, deben saber socializar. Y entonces, ¿los maestros cómo debemos ser? ¿Iguales o diferentes? O un poquito más que ellos para poderlos formar bien. Miren cuánto nos demanda el enfoque por competencias. Todo aquello que queremos formar en nuestros estudiantes es algo que nosotros mismos como maestros también debemos formarnos. Y sé que es un poco difícil porque nosotros no hemos sido formados de esta manera. Nosotros hemos recibido un enfoque muy tradicional. Por tanto, nos va a costar un poco más, pero sé que podemos hacer un esfuerzo y tener, como les digo, esta comprensión de que el enfoque por competencias es un cambio cultural, no es un cambio didáctico, no es simplemente cambiar el libro o cambiar la secuencia didáctica, no es solamente cambiarle la terminología a las palabras, es cambiar el chip. Yo, maestro, me vuelvo en un coach. A todos aquellos maestros que disfrutan de los deportes, nuestro país que es tan deportivo, que les encanta tanto el fútbol, especialmente, bueno, yo les cuento que mi madre es una fanática del fútbol y no podría decir que solamente los chicos, porque en realidad las chicas también disfrutamos mucho del fútbol. Imaginémonos cómo es Gareca, ¿no? Gareca, ¿qué hace con los chicos? Los prepara, les exige, ¿y les exige para qué? Para que cuando jueguen el partido, él vaya de la manito al campo con los jugadores. No, ¿no? ¿Qué hace Gareca? Los entrena, los capacita y de ahí váyanse a jugar y den todo por el todo. ¿Y cuándo interviene Gareca en el partido? A ver, yo les voy a preguntar. Voy a quitar ya el Menti para poder conversar un poquito más. Entonces yo les pregunto, cuando Gareca ya ve a los chicos que están en el campo jugando con todos
sus jugadores están con el otro equipo. ¿En qué momento es que Gareca interviene en este proceso? ¿Interviene a cada rato? No creo, ¿no? No se lo permitirían. Interviene solo y únicamente cuando lo necesitan. Exactamente, solo cuando es necesario. Y ese es el rol del coach y ese es el rol que ahora nosotros maestros tenemos. Métanse en métanse en las cabecitas que hoy en día el maestro es un coach, es un facilitador, es alguien que acompaña al estudiante en el proceso de aprendizaje y que el estudiante va a jugar y va a perder el gol, va a fallar el gol, se va a golpear, se va a caer, la va a hacer bien, la va a hacer mal y va a aprender en el proceso. Y cada vez que jueguen partidos, el equipo, el estudiante, va a irse preparando para hacerlo mejor. Y esta preparación va a ser no solamente para la escuela, no solamente para tu curso, sino va a ser para la vida. Que eso es algo sumamente importante bajo el enfoque por competencias, que nosotros formamos a nuestros estudiantes no para un juego, no para un partido, sino para ser buenos jugadores toda su vida, ¿sí? Entonces, bajo esa mirada, gracias por haber participado todos en el Menti, nos ha ayudado a recoger varios de sus aportes, y miren qué interesante, porque nuevamente, para hacer una recapitulación muy rápida de lo que hemos hablado, nos hemos dado cuenta que a lo largo de los años hay una necesidad de cambiar el paradigma del sistema educativo. El sistema educativo no puede seguir formando personas sumisas, personas obedientes, ¿no? Obedientes en el sentido de completa lo que está en el cuestionario. Yo siempre recurro a mis ejemplos de mi libro Vencedor, cuando me dejaban mis preguntas en la escuela y yo simplemente tenía que, literal, trasladar lo que estaba en el libro, en mi cuaderno, y mi maestra me ponía 20, ¿no? Yo sabía que ese era mi 20. Si yo ponía exactamente todo lo que estaba en el libro, yo lograba mi 20. Y si estaba con rojo y con azul, era perfecto. Hoy en día no necesitamos personas así. Necesitamos personas que reflexionen sobre lo que hacen, sobre lo que dicen, sobre lo que piensan. Y por eso es tan importante el enfoque por competencias. Ustedes lo dijeron, necesitamos personas perseverantes, necesitamos personas reflexivas, necesitamos personas creativas, necesitamos personas que tengan compromiso. Y este compromiso tiene que ver con la comunidad, con el crecimiento como sociedad, como ciudadanos. No compromiso con ellos mismos, ¿no? No es un compromiso individualista que me preocupo en yo tener mi buena casa, mi buen carro y ya no me interesa lo que tenga que hacer para lograrlo. Muchas de las características que ustedes han dado tiene también mucho que ver con este tema de ética, ¿no? Que tiene que ver un poco con nuestro currículo en enfoque transversal. Entonces, hay un conjunto de elementos que nos permiten lograr formar a nuestros estudiantes en un enfoque por competencias. Entonces, voy a coger acá mi lapicito. Y voy a empezar, lo voy a hacer mejor con un textito. Recuerden, las competencias, y eso es algo ya muy sabido, es el conjunto o la combinación de capacidades. Ahí yo estoy segura que más de uno por ahí está susurrando en sí mismo cuáles son los elementos, ¿no? Capacidades o habilidades o destrezas, ¿qué más? Conocimientos, ¿qué más sabemos que son las competencias? Valores, ¿no? Etcétera, digamos. Y todo este conjunto de elementos, ¿qué lo vamos a hacer? Lo vamos a integrar, lo vamos a combinar de una manera linda, de una manera que tenga mucho sentido para que el estudiante se complemente de una manera integral y se convierta en una persona competente, ¿no? Ahora, el problema en realidad no es de por sí el enfoque por competencia, sino, ok, Cristel, esto que estás describiendo, esta situación, esta necesidad de cambio de paradigma, de cultura, se escucha muy bonito, pero ¿y ahora cómo lo aterrizo yo en mi área? ¿Cómo lo aterrizo en mi contexto? ¿Cómo lo aterrizo en mi escuela? ¿Cómo lo aterrizo en mi aula? ¿No? Yo siempre en este punto
llamo mucho a la reflexión con respecto al cambio cultural. No podemos esperar que nuestros maestros sean o formen estudiantes competentes si no formamos en ellos maestros competentes. No podemos esperar que nuestros maestros o que nuestros especialistas hagan un acompañamiento competente si tampoco les damos estos espacios. Es claro que es una cadena, ¿no? Es una cadena, y yo siempre digo que es una cadena de confianza, ¿sí? Es una cadena de confianza, pero esta confianza implica mucha libertad. Y yo siempre digo, como los superhéroes, la libertad conlleva mucha responsabilidad. No porque nadie me va a estar diciendo qué hacer o porque alguien confía en lo que yo estoy haciendo en mi aula, voy a perder el compromiso de hacer las cosas correctamente, ¿no? Entonces hay un tema de mucha responsabilidad, hay un tema de mucha confianza en un sistema que realmente apunte al enfoque por competencias, ¿sí? Entonces, hemos dicho que la competencia tiene estos elementos, ya para ir bajando un poquito más al llano. Hablamos de habilidades, conocimientos, valores. Siempre nos preguntamos cuál es la diferencia, capacidades, habilidades, destrezas. Las capacidades y las habilidades podríamos decirlo que son casi sinónimos. Las destrezas, digamos que son habilidades que uno aprende en el camino, que pueden ser entrenadas, mientras que las habilidades son habilidades innatas en la persona, ¿no? Esa podría ser un poco la diferencia entre habilidades y destrezas, pero este conjunto de capacidades son las que nos permiten, junto con conocimientos y valores, que es este sentido ético, desarrollar lo que es la competencia. De aquí, lo que me han pedido los queridos amigos de la UGEL Satipo es hablar un poco de cómo podríamos nosotros utilizar este marco por competencias para la planificación de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, antes de iniciar eso, es bien importante tener en cuenta estas ventajas, ¿ya? Las ventajas del enfoque por competencia. Primero, centrado en el estudiante. ¿Y a qué se refiere que está centrado en el estudiante? Que toda la acción, todo este proceso de aprendizaje lo debería liderar el estudiante. El maestro es solamente un facilitador. Hablábamos en algún momento de este trabajo, del rol activo del estudiante dentro de estos procesos de aprendizaje, ¿no? Y cuando hablamos de un rol activo, hablamos que el estudiante tiene que estar todo el tiempo analizando, reflexionando, evaluando, contrastando, criticando, ¿no? Todo este proceso cognitivo tiene que ser constante durante las sesiones de aprendizaje. Entonces, toda la propuesta que tú hagas al momento de diseñar tus documentos de gestión tienen que estar orientados a eso, al estudiante. ¿Qué va a hacer tu estudiante? ¿Cómo se va a sentir tu estudiante? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a aprender? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿No? Este punto es sumamente importante porque a veces solemos, dentro de nuestros diseños de planificación, estar un poco centrados en qué voy a enseñar, cómo lo voy a enseñar, por qué lo voy a enseñar. Ya no es así. Ya no debo pensar en yo cómo lo voy a hacer, maestro. Yo, maestro, no. Es cómo lo va a hacer mi estudiante, qué espero que él haga. Y cuando yo sea consciente de qué espero que él haga, voy a ser más realista al momento de establecer mis contenidos, al momento de establecer inclusive hasta mis temas de enfoques transversales, mis competencias transversales, ¿sí? Entonces recuerden, la primera ventaja o la primera característica es que está centrado en el estudiante. La segunda, que es una de las características más importantes de la competencia, es que te permite que el estudiante pueda resolver problemas, ¿sí? Recuerden que el hecho de resolver problemas no solamente se instala en problemas, yo también prefiero llamarlo oportunidades, ¿no? Porque es tomar ventaja de oportunidades o resolver problemas. Pero en ambos contextos, ya sean oportunidades o sean problemas, deben de ser reales o situados. ¿A qué nos referimos con eso? Reales en el sentido de que yo, maestro, me he dado el trabajo de evaluar mi entorno
de cuáles son mis condiciones, cómo es mi región, cómo es mi comunidad, cómo es mi escuela, cómo son mis estudiantes y sus características de maduración, evolutivas, etcétera. Y sobre eso yo decido qué puede ser real para mi estudiante. Y si no es tan real para mi estudiante, entonces yo elijo el situado. ¿Y qué se refiere el situado? El que es ligeramente real, pero el contexto se lo he traído, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? En el área de inglés es sumamente difícil realmente establecer un contexto real. No es tan sencillo. Para aquellas regiones donde tenemos mucho turismo, probablemente será un poco más sencillo establecer, sí, bueno, un turista vino y te compró y tú le vendiste, o te saludó y tú le hablaste. Pero cuando estamos tal vez en un contexto donde no interactuamos con muchos turistas, al maestro le corresponde establecer una situación situada, una situación que el estudiante podría experimentar tal vez en otro espacio, pero que sí es muy real, ¿no? No es para nada fake, como decimos en inglés, no es fingido. Siempre tenemos que buscar situaciones que sean muy reales. ¿Para qué? Para que el estudiante lo vea como un desafío, como un reto, y él pueda resolverlo. Por ejemplo, una de las características para el área de inglés es que nos vamos a basar mucho en tareas, ¿no? El estudiante el día de hoy no es que va a aprender el verbo to be, no es que va a aprender los imperativos, no es que va a aprender las ocupaciones. El estudiante va a describir su ocupación en una pequeña entrevista laboral, por ejemplo. O el estudiante va a describir su personalidad en una conversación con un compañero de aula. Son pequeñas tareas, pero que son reales, que no están enfocadas exclusivamente en el conocimiento, sino que involucran muchos otros elementos más allá de solo los contenidos, ¿no? Más allá de solo los conocimientos. Involucra, por ejemplo, que el estudiante tenga un buen tono de voz, la pronunciación, que tenga contacto visual, que pueda comprender lo que está escuchando, y si no lo comprende, que tenga las herramientas de poder pedir clarificación, ¿no? Entonces, todos estos elementos son los que le van a permitir al estudiante, tal y cual dice la característica, resolver problemas. Otra ventaja del enfoque por competencias es que desarrolla la autonomía, ¿no? Les había hecho hace un momento el comparativo del coach, ¿no? De Gareca, de cómo los entrena a los chicos, les exija muchísimo, está ahí presionándolos todo el tiempo, pero no para que él entre a la cancha de la manito con todos sus jugadores a ganar, ¿no? Él, ¿qué hace? Una vez que los ha preparado, los lanza a la cancha y que jueguen ellos el partido. Durante el partido, sus jugadores van a meter goles, van a fallar goles, se van a caer, se van a golpear, y él solamente está observando y va a intervenir cuando sea necesario. ¿Por qué? Porque busca la autonomía. Es exactamente lo mismo que debemos lograr en nuestros estudiantes, porque la autonomía lo que desarrolla a largo plazo es también responsabilidad. Les decía hace un momento que la autonomía tiene que ver mucho con la confianza y con la libertad. Y estos dos elementos son básicos, porque una vez que tú logras este sentido de responsabilidad y libertad, te vuelves una persona autónoma y confiable, ¿sí? Entonces, de eso se trata el enfoque por competencias, de preparar al estudiante por un periodo para entrenarlo, y cuando ya sea el momento de que él resuelva el problema, lo lanzas y lo dejas, ¿no? Para que él se arriesgue a equivocarse, a no equivocarse, y sobre esos errores seguir construyendo, aprender a hacer nuevas propuestas, a no rendirse, ¿no? Aprende a ser perseverante, aprende el sentido del pensamiento divergente, ¿no? Entonces hay un montón de ventajas cuando hablamos de autonomía. Otra ventaja importante del enfoque por competencias, como les decía hace un momento, es que responde al entorno, ¿no? Y esta es una tarea muy del lado del maestro, porque nosotros podríamos situar una tarea, un problema u una oportunidad muy interesante para los chicos, pero que tal vez está muy alejado a los intereses, a las necesidades de aprendizaje, a las aspiraciones de los chicos, ¿no? Era muy interesante. Les cuento que en algún momento me tocó viajar a una región, y en esa región los maestros me decían que los padres de familia y los chicos sentían que inglés no era importante
eficiente para ese entorno, ¿no? Que no había necesidad porque los chicos se dedicaban básicamente a la agricultura. Entonces, era sumamente valioso, por ejemplo, ver ese problema como una oportunidad, ¿no? ¿Y cuál era la oportunidad? Ok, ustedes creen que inglés no puede ayudar si yo me dedico a la agricultura, pero ¿qué sucede si yo, al momento de tener todos mis vegetales, mis frutos, intento hacer algo de negocio, de venta al extranjero o con extranjeros? Entonces me abre un poco más las puertas, ¿no? Y era solamente darle respuesta o darle el giro a esa dificultad en oportunidad, ¿no? Pero para eso tenemos que estar atentos a qué es lo que está pasando en nuestro entorno para que realmente sea significativo para el estudiante y que le dé una razón al aprendizaje. Otra característica o ventaja importante del enfoque por competencias es que promueve el pensamiento de alta demanda cognitiva. Y aquí yo me voy a dar un pequeño paréntesis para hablar un poco, y los invito por favor muchísimo a revisar la taxonomía. Sé que siempre hablamos de la taxonomía de Bloom, pero recuerden que han habido varias revisiones de esa taxonomía y es sumamente importante revisar los análisis de la taxonomía, cuál es la que calza mejor en nuestra área curricular, ¿no? Hay una revisión de Anderson en el 2001, si mal no recuerdo, en la cual la taxonomía de Bloom ha sido cambiada y los niveles de alta demanda cognitiva han sido cambiados e inclusive ha sido insertada la palabra crear como el nivel más alto de la taxonomía para el pensamiento de alta demanda cognitiva. Entonces, yo aquí quiero lanzarles una pregunta para reflexión mientras estamos escuchando este pequeño webinar para ustedes, y es: de nuestras sesiones de clase, a lo largo de toda una unidad, cuando proponemos a nuestros estudiantes aprender diferentes contenidos, desarrollar diferentes habilidades, ¿cuántas veces realmente hemos logrado que ellos sean capaces de crear algo a partir de lo que han aprendido? ¿Lo hemos logrado? ¿No lo hemos logrado? ¿Por qué no lo hemos logrado? ¿Será que tenemos miedo de que se equivoquen? ¿Será que tenemos miedo de que nos equivoquemos nosotros? Es sumamente importante estar muy atentos a este tema de la taxonomía, porque eso es la que nos va a dar el lineamiento para saber hasta qué nivel estamos realmente exigiéndole a nuestros chicos. Cuando nuestros chicos, y voy a seguir hablando de inglés, cuando nuestros chicos repiten una conversación, es el nivel 1 de 6. Cuando nuestros chicos cambian una palabra, sigue siendo el nivel 1 de 6. Cuando nuestros chicos usan algún tipo de organizador gráfico, estamos llegando al nivel 3. Entonces, ¿estamos realmente desarrollando un enfoque por competencias cuando estamos diseñando nuestros documentos curriculares? ¿Estamos realmente explotando al máximo este pensamiento divergente, creatividad, innovación que pueden tener nuestros chicos? Cada clase le damos algo completamente diferente, les damos ese espacio para que ellos puedan adquirir el aprendizaje, adquirir el conocimiento, adquirir el idioma, o simplemente tengo que terminar mi planificación y no tengo tiempo y avanzo. Todas estas preguntas que les estoy lanzando, es sumamente importante que hagamos la reflexión, porque son las que nos van a permitir realmente tener una comprensión clara de lo que es un enfoque por competencias. Nuestra meta, y yo siempre voy a decir, vale más calidad que cantidad. Les podemos dar una lista infinita, como en la Segunda Guerra Mundial, cuando la gente tenía que pelear la guerra en Europa y eran diferentes idiomas, entonces los soldados tenían que hablar el idioma en tiempo récord. Entonces, la primera propuesta fue, ok, apréndete todos los verbos en el idioma extranjero y todos los sustantivos en idioma extranjero y hablas, y ya aprendiste el idioma. Por obvias razones, eso nunca funcionó. ¿Por qué si en esa época supimos que no funcionó, pensamos que va a funcionar ahora? Aprender largas listas de vocabulario no te asegura que el estudiante realmente esté aprendiendo un idioma y mucho menos adquiriendo un idioma, porque hay una gran diferencia entre una y otra. Les lanzo las dos palabras para que investiguen. ¿Cuál es la diferencia entre aprender un idioma y cuál es la diferencia con adquirir un idioma? Hay una gran diferencia.
nosotros como maestros de inglés, bajo un enfoque por competencias, deberíamos apuntar a la adquisición de un idioma y no al aprendizaje de un idioma. ¿Sí? Entonces recuerden, revisen siempre su taxonomía. Algo que siempre les digo a mis maestras es que es sumamente importante tener una comprensión clara de los procesos cognitivos, porque a veces pensamos o asumimos que significa o que implica este desarrollo cognitivo en el estudiante y no es así. Yo a veces pienso, interpretar significa esto. Sin embargo, cuando voy al currículo nacional, cuando voy a la taxonomía, me doy cuenta que implica mucho más y que no lo trabajé, ¿no? Por ejemplo, cuando les enseñamos el vocabulario antes de la lectura, yo estoy omitiendo el que el estudiante realice estas relaciones que son las interpretaciones y las inferencias. Lo estoy dejando de lado porque ya lo hice yo. Y si lo hago yo, estoy omitiendo el pensamiento de alta demanda cognitiva. Entonces, es muy importante, maestros, que nos demos ese tiempo de análisis de taxonomía, ese tiempo de análisis de comprender las capacidades que están descritas en el currículo nacional que responden justamente a la taxonomía, y no solamente de inglés, de todas las áreas curriculares, ¿sí? Entonces, bueno, eso es con respecto al enfoque por competencias. Disculpen que sea tan incisiva con eso, es que es el marco más grande. Y sí es bien importante que tengamos esta comprensión sumamente clara del enfoque para poder seguir, ¿no? It's very important, yeah. I'm sorry, I'm just reading your comments. Los maestros estudiaron para aprender idiomas, cosa muy distinta. Exactamente, Pedro. La forma como nosotros hemos estudiado ha sido la forma tradicional. Y yo sé que para nosotros, se los digo porque también soy maestra, enseñé 15 años en escuela y cuando comprendí todo el tema del enfoque es, Dios mío, qué mal estaba haciendo las cosas, ¿no? Y es todo un cambio de chip, pero el comprender este nuevo enfoque e intentar alinearnos a este nuevo enfoque también responde mucho a cuán flexibles somos nosotros y qué tanto nuestro pensamiento divergente ha sido desarrollado a lo largo de los años. Nos volvemos más competentes y por ende, un maestro competente puede, sin problemas, formar a un estudiante competente, ¿no? Entonces, hay una relación muy intrínseca y hay una necesidad muy, muy grande por cambiar este tema cultural entre nosotros maestros, ¿no? Entonces, después de esto, a mí se me pidió aterrizar todo esto del enfoque por competencias a la planificación para el área de inglés. Yo la verdad me he dado una pequeña concesión, porque me parece bien importante, así como les estoy explicando el enfoque por competencias y les estoy lanzando algunos términos que son muy importantes y muy generales, para lograr una buena planificación que esté alineado al enfoque por competencias, es de mucha utilidad comprender el backward design o understanding by design, o en español llamado planificación inversa, ¿no? No sé si hemos escuchado hablar de la planificación inversa. La planificación inversa es una planificación que la venimos trabajando en todas las áreas curriculares, que responde al enfoque por competencias, que responde a todos los enfoques de cada una de las áreas curriculares, que no se divorcia, no rompe ningún vínculo con ninguno de los enfoques de área, para que ustedes tengan esta tranquilidad. Este PPT está en inglés, así que voy a hacer un pequeño switching between English and Spanish, so you can, just to practice my English a little bit. Okay, so, en el primero, as you can see, we have identified desired results. Lo que queremos como primer paso dentro del backward design es que identifiquemos los resultados esperados. Discúlpenme, es más fuerte que yo y lo quiero compartir. Algo muy interesante de cuando leemos el texto de Understanding by Design de Wiggins, él en uno de los capítulos del libro, él describe cómo él elige el nombre de su metodología. Él decide ponerle planificación inversa porque él empieza a hacer un análisis de cómo los maestros en líneas generales iniciábamos nuestra planificación, y yo sé que todos nos vamos a identificar absolutamente con esto. ¿Qué hacíamos los maestros cuando iniciaba el año? En enero o en algunos casos en diciembre, dependiendo de la organización de nuestras escuelas. Nos daban nuestro libro,
¿verdad? Entonces nos daban nuestro libro, nosotros abríamos el libro y en la primera página estaba toda la división de lo que eran los contenidos, las habilidades, las estructuras gramaticales, los sonidos fonéticos, todo nos lo daba el libro. Y si el libro nos daba más cosas, amábamos más a esa editorial, ¿no? Entonces, estas primeras páginas donde venía todo el scope and sequence, que es así como lo llamamos en inglés, del texto, lo que hacíamos era, ok, ya tengo toda mi planificación, esta planificación la paso a mi plan anual y mi única tarea como maestro es decidir si hago 2 unidades en un bimestre o hago 1 unidad o hago 3, cuántos capítulos completo, con cuántos termino el año. A ver, si tengo 10, entonces divido en 2, 2, 3, 3. Eso es más que todo lo que hacíamos. Cogíamos el libro y en base al libro empezábamos a separar y hacer la división del plan anual, después íbamos a la unidad y después a nuestras sesiones y en muchos casos, dependiendo el texto, porque sé que en el estado el tema del texto ha estado un poco desfasado y desgastado, especialmente para nuestra área, lo sé muy bien, era organizar esto y después con las indicaciones que nos daba el mismo libro para la secuencia didáctica, eso es lo que a veces cambiábamos un poco según el grupo de nuestros estudiantes y empezábamos a dictar nuestras clases, ¿no? Cuando Wiggins empieza a ver que esto era un factor común a nivel mundial, que todos los maestros amaban sus libros y que todo empezaba por el libro, hacían su plan anual, su unidad, su sesión, cuando llegaban a la clase, empezaban a dictar su clase y cataplum, empezaba el problema. ¿Qué pasaba? El libro no necesariamente respondía a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, en ese momento, ¿qué pasa? Oh, inventamos la diversificación curricular. Ah, no, no hay problema porque lo que podemos hacer es nosotros ir ajustando, ir cambiando, ir moviendo mes a mes para ir respondiendo a las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces Wiggins dijo, no, tenemos que cambiar esta mirada, no podemos seguir pensando primero en el libro, en la estrategia, después en cómo lo vamos a tomar el examen y ver hasta dónde llegamos. Tenemos que hacerlo al revés, hay que invertir el orden de esta propuesta que no responde a lo que es nuestra atención máxima según el enfoque por competencias, que es el estudiante. Entonces, por eso es que elige el nombre de Backward Design o planificación inversa, porque es inverso a lo que solíamos utilizar de manera tradicional. ¿Qué es lo que nos dice ahora Wiggins? Nuestro step number 1 va a ser identificar los resultados esperados. En este caso, ¿qué sería? Sería nuestro propósito de aprendizaje. ¿Qué competencias vamos a desarrollar? Digamos que hasta qué nivel creemos que nuestros estudiantes van a llegar. En el paso 1, en realidad, es un tanto complejo porque para lograr identificar el nivel que queremos que nuestros estudiantes alcancen, necesitamos hacer algo previo, ¿no? Y lo sabemos todos los maestros hoy en día porque sé que hay esa práctica común. La evaluación diagnóstica. Tenemos que saber cuál es el contexto de nuestros chicos, tenemos que haber revisado nuestros documentos de gestión como el PI, ¿no es cierto? Para saber, por ejemplo, desde el enfoque transversal que ha decidido la escuela, cuáles son las características de nuestros estudiantes, ¿no? Ah, do not worry about it, it's Wiggins. Perdónenme chicos, me están preguntando justo por el autor del libro, es Backward Design. Backward Design, y es Wiggins. Lo pueden descargar por si acaso, es un texto abierto, tiene como 200 y tantas páginas, pero cada página que ustedes lean vale la pena, ¿sí? Vale la pena. Entonces, bueno, ahí se los dejo. Bertita, ya te lo dejé por ahí para que lo tengas. Ok, les decía que lo primero que tenemos que hacer es tener claridad de qué es lo que queremos lograr con nuestros estudiantes con respecto a nuestros propósitos de aprendizaje. Previo a eso, necesitamos haber hecho esa evaluación de contexto, conocer las características de nuestros chicos, conocer las características de la comunidad, de nuestra escuela, y sobre eso empezar a plantear y ajustar. Yo aquí, déjenme ver porque lo tengo ya especificado en los siguientes PPTs,
no se preocupen, hay una serie de tareas que tenemos que realizar antes de identificar los resultados, pero recuerden, digamos que el pre-1 o el prerequisito para el 1 que propone Wiggins es la evaluación diagnóstica. Después de haber tenido ya una claridad de cuáles son nuestros propósitos de aprendizaje, qué es lo que hemos decidido enseñarle a nuestros chicos, procedemos a determinar cuáles van a ser nuestras evidencias, ver todo el tema de evaluación, instrumentos, criterios, etc. ¿Y cuál es el número 3? Que es lo que finalmente hacemos después de, esos primeros dos pasos. Vamos al Plan Learning Experiences, ¿no? Learning Experiences and Instructions, que quiere decir decidir cuáles van a ser nuestros recursos, si vamos a usar libros, si vamos a usar videos, si vamos a usar plataforma o si va a ser presencial, si voy a usar Blended, Flip, Enrich Virtual Learning, no sé, cualquiera de las metodologías, métodos, cualquier tema de didáctica se ve al final. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que tener muy en claro, porque bajo este contexto de aprendizaje remoto, a veces estamos más preocupados en, pero debo aprender el Zoom, debo aprender el Classroom, debo aprender. Pero primero tengo que comprender cuáles son los procesos de aprendizaje de mis estudiantes. Y una vez que yo tenga esa claridad, hago, digamos que un pequeño diseño instruccional, una pequeña secuencia, y después, al final de haber hecho toda esta planificación, recién puedo pasar a cómo digitalizar toda mi propuesta a un entorno virtual, ¿sí? Es un poquito complejo, pero lo podemos hacer de a pocos. Seguimos entonces. Les hablaba que la planificación inversa tiene 3 niveles. Entonces, el primero era identificar los resultados esperados. Les decía que previo a esto, nosotros necesitamos haber realizado con mucha anterioridad el tema de la... todo este tema de evaluación diagnóstica, contexto, características de nuestros estudiantes, ¿no? Y todo tipo de características, no solamente las necesidades de aprendizaje, sino también el tema de madurez psicológica. Por ejemplo, ahora en este contexto de pandemia, más de uno puede haber perdido un familiar. Entonces, hay que evaluar un montón de factores para poder hacer una propuesta que sea desafiante, pero a la vez alcanzable, ¿no? Que no sea algo que después frustre a los estudiantes y los frustre a ustedes, porque en ninguno de los casos va a ser viable o va a ser reachable, como le decimos en inglés. Una vez que ya tenemos todo este contexto y este diagnóstico claro, para poder identificar los resultados esperados, lo primero que tenemos que hacer es ir, you have to go directly to the competency, te vas a la competencia, y después de la competencia, lo que nos corresponde hacer es, primero decidir. En el área de inglés tenemos 3 competencias, que es oralidad, se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera, es lectura, lee diversos tipos de inglés como lengua extranjera, y tercero, escritura, que es escribe diversos tipos de inglés en inglés como lengua extranjera, ¿no? Tenemos 3 competencias. Nosotros debemos decidir cuál de las competencias vamos a trabajar, si vamos a trabajar una, si vamos a trabajar las 3, decidimos qué es lo que vamos a trabajar. Yo siempre sugiero trabajar solamente con una. La ventaja del área de inglés, y déjenme ver porque lo voy a mostrar porque siempre es muy útil hacerlo. Les voy a mostrar que para el área de inglés, si ustedes se han dado cuenta, al momento de revisar, digamos, los estándares y de revisar los desempeños, van a fácilmente identificar que los contenidos, habilidades y todo este tema de las propuestas internas, ya las descripciones, son muy similares entre una competencia y otra. Así que si ustedes pueden, digamos, decidir sobre una competencia y el nivel y las características de esa competencia, van a poder ustedes evidenciar que esa descripción que han elegido en oralidad se va a repetir en escritura y se va a repetir en lectura. Así que esa es una gran ventaja para todos nosotros. Déjenme ver aquí, porque yo tengo acá algunas fichitas ya listas. Detail information. Déjenme ver si es este el documentito y se los comparto porque sí es importante que lo vean. A ver, por ejemplo aquí. Les voy a enseñar los desempeños de segundo grado de secundaria. Es solamente un ejemplo. En realidad lo que he hecho yo es extraerlo en un documento en PDF para que lo
para que sea más evidente lo que les estoy diciendo en este momento. So wait a minute, please. Here is. Okay, here it goes. Este es, por ejemplo, se comunica oralmente en inglés, tiene estos desempeños, son las capacidades de la competencia y tenemos también los desempeños, ¿sí? Entonces, tenemos aquí los desempeños. Por ejemplo, si yo en oralidad de segundo de secundaria me voy a lo que serían los contenidos gramaticales, vamos a hacer esto. Me voy a dar cuenta que los contenidos gramaticales son present simple and continuous, past simple and continuous, yara, 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 yara. Quiero, por favor, que recuerden por lo menos los 3 primeros, ¿ya? Solamente para que podamos corroborar la información que les estoy dando para aquellos que todavía no lo han podido notar. La descripción de gramática de segundo grado de primaria para oralidad es present simple and continuous, past simple and continuous, prepositions of time and place, ¿no es cierto? Si yo me voy a segundo de secundaria a lee diversos tipos de texto, en lee no hay gramática, es en writing, miren lo que voy a encontrar. ¡Oh! Me voy a dar con la sorpresa de que la estructura es exactamente la misma. Once again, in writing, you can find present simple and continuous, past simple and continuous, prepositions of time and place. Entonces, como lo pueden ver, las descripciones, digamos, duras de conocimientos son más o menos lo mismo. Así que siempre les voy a sugerir que en este primer paso para determinar cuáles serían los aprendizajes de los chicos, nosotros vamos a elegir las capacidades, las habilidades, y cuando tengamos que definir cuáles van a ser los conocimientos que van a adquirir los chicos, no nos preocupemos en leer las 3 competencias. Enfócate en uno solo y te vas a dar cuenta que por default van a estar en los otros 3. Así que eso era lo único que quería darles esa tranquilidad para que ustedes sepan que fijándose en una de las competencias, lo demás se va a repetir en las otras siguientes, ¿sí? Entonces, regresamos aquí. Ya, entonces, tenemos identificar los resultados esperados, hemos ido a la competencia, hemos seleccionado ya qué es lo cuál es de estas 3 es la que le queremos dar fuerza, por ejemplo. Y entonces, para yo saber en qué nivel están mis estudiantes, yo ya hice el recojo, ¿no? De qué es lo que ellos han aprendido, hasta dónde han aprendido, y a dónde tengo que ir primerito para saber dónde empezar. Es el estándar. Recuerden que el estándar lo que hace es hacer la descripción del ciclo, ¿no es cierto? La competencia apunta hacia el perfil de egreso. El estándar apunta hacia el perfil del ciclo. Entonces, lo que yo voy a hacer primero es ver dentro de la descripción de los estándares de aprendizaje, ver en qué nivel están mis chicos. Y aquí nos vamos a dar cuenta de algo. Que mis chicos están en segundo de secundaria, en físico, en documentos para inglés, pero cuando voy al currículo nacional, están en sexto de primaria. ¿Eso puede pasar? ¿Alguna vez les ha pasado y han tenido la duda de no saber qué hacer? Es común, y les voy a explicar por qué. El currículo nacional asume que nuestros estudiantes aprenden inglés desde primero de primaria. Eso a la fecha no es real. Nuestros estudiantes no aprenden inglés desde primero de primaria y lo sabemos. En muy pocas escuelas a nivel nacional, en las públicas, aprenden inglés en sexto, quinto de primaria, pero es un número muy reducido. Entonces, si tu estudiante, al momento de tú ir al estándar, está en cuarto de primaria, tercero de primaria, quinto de primaria o sexto de primaria, no hay problema. Está bien, porque tu estudiante no llevó los 6 años de inglés en la primaria. Por eso es importante que cuando inicien su planificación vayan directamente al estándar primero. Y dentro del estándar ustedes se van a dar cuenta qué es lo que sus estudiantes pueden realizar. Y una vez que logren identificar el estándar correcto para sus estudiantes, que puede ser el ciclo 1, 2, 3, no sé, yo la verdad no creería que muchos estén en el 6 o en el 7, yo creería que la mayoría esté entre el 4 y el 5. Recién ahí bajaríamos a lo que es el desempeño, ¿sí? Bajaríamos a lo que es el desempeño. Uy, Rodecita, no sé qué pasó. A ver, ¿fui yo?
Sí, comparto. fui yo. Ya está. ¿Ya se puede ver? ¿Sí? Sí, sí, estamos bien. Ya. Up with technology, I guess. Ya, entonces, ya, prometo no estar moviendo tanto los dedos. Entonces les decía, una vez que hemos identificado el estándar y saber en qué ciclo están nuestros chicos, recién bajamos al desempeño. ¿Por qué tenemos que ir al desempeño? Porque sabemos que el desempeño es la descripción del grado, ¿no? Entonces tenemos la competencia, el estándar y el desempeño que nos van a permitir, ¿no? En ese orden, establecer cuáles serían nuestros propósitos de aprendizaje. Recuerden que los desempeños, hoy en día ya el Ministerio de Educación ha compartido una normativa que nos permite precisar de una manera más autónoma los desempeños. Pero nuevamente les voy a decir el enfoque por competencias. Esta libertad acarrea mucha responsabilidad. ¿Y a qué me refiero? Recuerden lo que les dije hace un momento, la taxonomía. El comprender con claridad cada capacidad. Las capacidades no son indicadores de logro. Indicadores está en el enfoque anterior tradicional. No podemos regresar a eso. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, para poder nosotros precisar con libertad nuestros desempeños, nos corresponde hacer mucha lectura, mucha investigación, comprender bien la taxonomía, ¿no? Y sobre eso ya nosotros nos podemos sentir autónomos y sólidos en la precisión de nuestros desempeños, ¿no? Recuerden que el estándar y el desempeño son las descripciones específicas de la competencia. El estándar básicamente es la descripción de la competencia y el desempeño es la descripción de cada una de las capacidades que le corresponde a la competencia, ¿sí? Entonces, primer paso, identificar resultados esperados, competencia. Me voy al estándar, identifico el nivel o el ciclo al cual me corresponde o le corresponde a mis estudiantes y después de eso voy recién al desempeño para seleccionar cuál es el grado, entre comillas, que le corresponde a mi estudiante como resultado esperado. Recuerden, si al hacer este ejercicio evidencio que mis estudiantes no están en el nivel que se supone que deben de estar como segundo, quinto, secundaria, no hay problema, porque el currículo nacional asume que nuestros chicos estudiaron inglés durante toda su primaria, y esa realidad todavía no es tan real en nuestro contexto. Seguimos entonces. El segundo paso es determinar la evidencia aceptable. ¿Y de qué se trata la evidencia aceptable? Aquí nuevamente conlleva mucho al tema de comprender mucho lo que implica cada una de las capacidades, que tiene que ver mucho con la taxonomía, comprender cuál es el proceso cognitivo que debo promover en el estudiante para realmente lograr la competencia, ¿no? Y esta evidencia tiene que permitirme observar de manera concreta cómo cada una de esas capacidades han sido desarrolladas a través de este producto o de este medio, que es lo que le llama Wiggins en su literatura, ¿no? Entonces tenemos, lo que nosotros tenemos que hacer primero, y les he puesto esta pequeña ruta, es, tenemos a las capacidades de nuestro currículo nacional tienen una pequeña descripción, a veces no las leemos. Es bien importante que las leamos para tener una clara comprensión de qué implica ese proceso cognitivo. Una vez que yo tengo esa comprensión, que es esa cajita anaranjada que estoy haciendo, lo que yo siempre les voy a sugerir es que realicen una comparación. ¿Y qué es la comparación? Lo que te sugiere el currículo nacional, ¿no? Como desempeños, y lo que tú tienes que también contrastar con la taxonomía. Les comentaba yo, por ejemplo, la taxonomía de Anderson, que es en realidad la de Bloom de 1954, que fue revisada en el 2001. Sería muy importante que comparen para que puedan ustedes sobre eso seleccionar qué evidencia es la que nos va a permitir recoger la movilización de las capacidades. Hay diferentes clasificaciones para el tema de evidencias. Hay evidencias orales, hay evidencias escritas. En realidad las evidencias van a responder un poco a la competencia. Yo aquí voy a dar un ejemplo claro de que, por ejemplo, no es una evidencia correcta.
En algunos casos, lo que solemos hacer es, por ejemplo, para oralidad, yo pido como un producto el tema de la exposición, ¿no? Le pido a mi estudiante que salga al frente y que hable sobre sus vacaciones. Y ese es mi producto y es también mi evidencia, ¿no? Entonces empiezo yo a explicar, evalúo a mi estudiante, pero entonces yo aquí les sugeriría ir un poquito a las capacidades que nos pide la competencia de oralidad. Voy a ponerles aquí nuevamente el documentito que les compartí hace un momento para que hagamos ese comparativo. Estoy diciéndoles que solemos pedirles que hagan una exposición. Si yo le pido que haga una exposición, mi estudiante está cumpliendo con la capacidad 1, a ver, voy a reflexionar. ¿Obtiene información de los textos? Claro, tiene que haber escuchado o leído para poder organizar sus ideas. ¿Infiere e interpreta la información del texto? Podría ser, no me queda mucha claridad de que así sea en una exposición, porque probablemente él va a empezar a construir, ¿no es cierto? Él probablemente todavía no escuche. Aquí dice, adecúa, organiza y desarrolla las ideas de manera coherente y cohesionada. Puede ser, porque se va a parar al frente y va a empezar a expresar sus ideas, ¿no? Todas sus vacaciones, dónde estuvo, con quién estuvo, cómo se sintió, dónde se fue, etc. ¿Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica? Probablemente también, porque tiene que mover su cuerpo, hacer gestos, ¿no? Siempre les decimos a los chicos, si estás parado en un rinconcito no tienes buena nota, ¿no? Entonces eso es parte de los recursos no verbales y paraverbales, ¿no? Su tono de voz, si enfatiza algunas palabras, ¿no? Y vamos al número 5. Interactúa estratégicamente en inglés con interlocutores. ¿Lo estaremos logrando? ¿Lo estaremos haciendo? ¿Hay una exposición donde haya interacción? Se los dejo de tarea. ¿Cuántas veces hemos hecho que nuestros chicos interactúen en una exposición sobre las vacaciones, que es el tema más común de exposición? Sexta capacidad. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral en inglés. ¿Hicimos esa parte? ¿Hicimos la reflexión? ¿Realizamos la evaluación? Es sumamente importante y por eso les pido siempre, por favor, que hagamos este análisis y esta comparación. Si yo selecciono una evidencia, tengo que asegurarme que de alguna manera yo esté llevando a cabo cada uno de estos procesos. En un diálogo memorizado, ¿estoy llevando todo esto a cabo? Tampoco. Yo tengo que permitir a mis estudiantes, por ejemplo, en un contexto de oralidad, que ellos practiquen en pares, después practiquen con otras personas en pares, después con otras personas más en pares, y después, sin que ellos sepan con quién, pedirles que hablen para todos. Y entonces ahí ellos están creando. Recuerdan que les dije que la taxonomía de Bloom fue mejorada en el 2001 por Anderson, porque en la cúspide se cambió a crear. Y crear es el pensamiento de alta demanda cognitiva nivel 6. O sea, es el más demandante y es a lo que nosotros maestros deberíamos siempre apuntar, ¿no? Entonces, regresando al PPT, recuerden, necesito comprender mis capacidades, necesito comparar y contrastar con la taxonomía existente para después poder seleccionar. Tengo que asegurarme que exista una movilización de todas las capacidades y no de algunas, ¿sí? No de algunas. Punto 3, estrategias didácticas, que es lo que más nos gusta. Es aquí donde nosotros tenemos que considerar el enfoque por competencias. Por ejemplo, el enfoque por competencias apunta mucho al aprendizaje colaborativo, apunta mucho al aprendizaje basado en proyectos. Este aprendizaje basado en proyectos puede ser interdisciplinar o intradisciplinar. El enfoque del área curricular. Dentro del área curricular podemos trabajar el task-based learning, podemos trabajar el blended learning, podemos trabajar el flipped classroom, ¿no? Eso ya es algo que nos toca a nosotros explorar y ver qué es lo que más nos conviene como maestros de inglés. Y otros 2 puntos sumamente importantes que ya no son tan
del pedagógicos, digamos, si no son un poco más de contexto, son las condiciones. Y es aquí donde recién vamos a decidir, ok, si ya no lo hago en presencial y ahora lo hago en virtual, ¿cómo puedo digitalizar o virtualizar mi propuesta? ¿Con qué recursos cuento? Mis estudiantes tienen WhatsApp, mis estudiantes tienen Zoom, mis estudiantes tienen Classroom, mis estudiantes pueden usar Meet. ¿Cuántos de ellos pueden acceder? Si algunos acceden a Meet y es el 40%, el 60% que no, ¿qué otra estrategia le puedo dar? ¿Cómo lo puedo complementar? ¿No? Pero recuerden, según la planificación inversa, yo siempre debo empezar por mis resultados esperados, después todo lo que es el sistema de evaluación. Recuerden que cuando hablamos de backward design o enfoque por competencias, hablamos de transparencia, ¿no? Y la transparencia se trata que los estudiantes y los padres de familia deben ser informados sobre los criterios de evaluación. ¿Cómo los vas a evaluar a tus chicos? ¿Bajo qué plataformas? ¿Qué esperas que él logre en cada una de tus unidades o en cada una de tus sesiones? Eso es sumamente importante. Y el tercer paso recién es elegir las estrategias didácticas y los recursos del entorno, ¿sí? Hoy, si se dan cuenta, he sido muy general porque siento que es bien importante que tengan este marco muy grande. No se preocupen que el día de mañana ya va a ser un poco más específico. I'm sure I'm going to speak more English tomorrow. Sorry for that if you have not the chance to listen to me in English, but me parece que este marco tan teórico que a veces siempre estamos sufriendo un poco, sí es importante como resaltarlo, pero de una manera un poco más práctica, ¿no? Un poquito más práctica. Rodecita linda, a ver, dime tú si pasamos a la ronda de preguntas. No sé si me pasé la hora, perdónenme si eso sucedió. No te preocupes, Cristel, estamos atentos y estamos a tiempo para poder continuar con todo lo que ahora nuestras maestras, directivos que nos están acompañando, les pedimos por favor sus preguntas. Qué interesante, Cristel, lo que nos has podido compartir. Yo sé que esto va a fortalecer y más aún me alegra bastante el hecho de hacer de que nuestros maestros en el área de inglés a veces se sienten frustrados justamente porque saben que están empezando en el nivel secundario a veces con los chicos de cero, porque ellos no han llevado el inglés y eso es bastante comprensible, ¿no? De que la situación de cómo se encuentren al inicio nuestros estudiantes. Pues bien, vamos a pedirle por favor al maestro Carlos Alberto Sánchez también que nos apoye. Puede activar su cámara. Si se encuentra el maestro Víctor Raúl, también le pido por favor. Y el maestro Gustavito también si nos puede apoyar, a ver, para poder ver en este caso el chat que se encuentra tanto en el Facebook como también en el Zoom, para poder ir recogiendo las preguntas que están planteando nuestros maestros, ¿ya? Y si no lo han hecho todavía, entonces tenemos la opción para poder hacerlo. Mientras tanto, vamos dando nuestros saluditos a todos nuestros maestros que nos están acompañando desde diferentes lugares. Están tanto las instituciones, acá veo Francisco Irazola, está Chamirari Río Negro, está Manuel Mejía Alberto, Francisco Irazola, Institución Educativa Santa Rosita, Rafael Gastelua, está presente José Olaya, Divino Niño Jesús, están diversas instituciones de del ámbito de nuestro UGEL, como también de otras UGELs que nos están acompañando, y también hay de otras regiones que estoy viendo a través del Facebook, estimada Cristel, que nos están siguiendo, y qué bueno que podamos compartir y hacer de que esta información pueda llegar pues a todos nuestros maestros. En este tiempo ya todo es compartido y tenemos que hacerlo de ese modo. Bien, entonces, maestro Carlos, por favor, active su cámara y su micrófono para poder también que me pueda apoyar en lo que corresponde al chat, por favor, del Zoom, o si no, al chat del Facebook, por favor, y podamos recoger las preguntas que puedan estar planteando nuestros maestros. Y pedimos, por favor, si no lo han hecho, por favor, a escribir ahí sus preguntas. Aquí vemos una pregunta. Maestro Carlitos, te doy lugar para que puedas, por favor, plantearla. Recién estoy entrando al Face, maestra Rodecita, porfa, me permite unos segunditos mientras usted va haciendo la preguntita del Zoom, porfa. Ah, ya, ok, entonces, bueno, acá hay algunas preguntas, a ver, que nos manifiesta. Soy docente del nivel primaria. Mi pregunta, ¿cuándo implementará el Minedu la enseñanza del inglés en el nivel primaria?
Bueno, a ver, Cristel, si le podemos responder tal vez a la maestra. Me encantaría poder responder, pero yo no soy el minero. Bueno, Sí. yo sé que hay intención, desde la plataforma de Aprendo en Casa se está compartiendo ya material para sexto de primaria, para aquellos estudiantes que están con toda la intención de aprender, ¿no? Desde sus casas, de manera autónoma, de manera independiente. ¿Cuándo realmente se implementará? En realidad no sabría yo dar respuesta. Sin embargo, algo que sí podría compartir con los maestros es que sí existe esta flexibilidad por parte del Ministerio de Educación de que aquellas escuelas que cuentan con algún maestro que pueda enseñar en el nivel primaria, te dan todas las facilidades para ello, y sé que ya hay especialistas del área de inglés en primaria que pueden dar soporte técnico también. Así que creo que esa puede ser una buena noticia para aquellas escuelas que cuentan con un maestro y que pueden de alguna manera empezar ya el trabajo en primaria, ¿no? Lo que se está sugiriendo desde el Ministerio de Educación es iniciar con los grados más altos, porque son los que necesitan un poquito más de base para poder pasar a la secundaria, ¿no? No se sugiere empezar con primero de primaria, sino empezar por sexto, quinto, cuarto, ¿no? Y tal vez de manera progresiva ir insertándolo a todo el nivel de primaria, ¿no? Pero, Luz, me encantaría poderte decir, el próximo año empezamos, pero no podría darte esa respuesta, ¿no? Sería un poco irresponsable, pero sí, espero que la información que te haya compartido te pueda dar algunas luces, ¿no? Ok, muy bien, gracias, Cristel. Maestro Carlos, tal vez ya tenemos alguna pregunta por el Facebook. Tenemos varias, pero todas están en inglés, así que no las puedo leer. De verdad que sí. No te creo, No, ¿verdad? en realidad, bueno, solo saludos, excelente exposición, congratulations, my dear Cristel. Bueno, brillante videoconferencia. No observo ninguna pregunta que pueda luego yo repetir para que la maestra, la Miss Cristel, la pueda responder. Digo, Sí, ojalá que la haga en castellano, porque si no, nos vamos a meter en problemas. ya, la verdad, sí, yo también estoy revisando, disculpen, ustedes me verán con el celular, pero lo que estoy haciendo es revisando justamente el Facebook. Y les agradezco mucho que les haya parecido interesante la ponencia, pero no, tampoco veo preguntas, más bien las veo acá en el Zoom. Sí, hay en el Zoom una pregunta, lo voy a leer, Cristel. Nos Dale, dice, a Rodecita. ver, si el Minedu nos dice que el nivel de segundo grado es nivel 6, pero según nuestra evaluación diagnóstica el estudiante no corresponde, dice, ¿bajo qué estándares trabajamos? ¿Le bajamos el nivel? ¿Cómo trabajar un estándar tan elevado con estudiantes que no tienen ninguna base? Yo creo que tiene mucha razón nuestra maestra, en este caso Marci Maldonado, un saludo especial para ella. Y a ver, ¿qué le comentamos, estimada Cristel? Marci, justamente eso es lo que yo les estoy indicando el día de hoy a partir de la planificación inversa, ¿no? Es sumamente importante. No le vas a bajar el nivel al estudiante porque el nivel que tiene el estudiante es el nivel. Así de sencillo. Si el estudiante está a un nivel básico 3, es el nivel básico 3 y punto final. Si el estudiante está en el ciclo 2, es el ciclo 2 y punto final. No le estamos bajando el nivel, por el contrario, le estamos asignando el nivel que le corresponde. ¿Ya? Porque como les explico, de manera administrativa, lo que hicimos en algún momento es poner como les digo, considerar que esta ruta de aprendizaje iniciaba en primero de primaria, pero hasta la fecha no ha sido así. Así que no es nada maquiavélico ni bajarle el nivel a nadie, el ponerle el nivel que le corresponde. ¿Ya? Eso es una primera premisa que tenemos que cambiar. A veces nos sentimos mal, pero no está haciendo lo de segundo y secundaria, sino está haciendo lo de cuarto y primaria. No, está haciendo lo que le corresponde. Está haciendo el nivel que necesita hacer. Entonces no se sientan mal por eso. Eso es bien importante. Y claro, tú misma lo estás diciendo, Marci, es un nivel muy elevado. En muchos casos, por ejemplo, a los chicos de cuarto, de quinto de secundaria, ponerles el nivel que le, entre comillas, administrativamente, según currículo le corresponde, es muy despiadado porque no podrían hacerlo. Y es frustrante
Nuevamente, no solamente para los estudiantes, sino también para nosotros maestros que no sabemos qué más hacer para ayudarlos, ¿no? Y nos frustramos todos. Se frustra el papá, se frustra el estudiante, nos frustramos nosotros. Evitémonos las frustraciones. Vayamos de frente a qué es lo que sabe el estudiante, identifiquemos el nivel que le corresponde, ¿sí? De acuerdo a sus necesidades de aprendizaje, y a partir de eso empezamos a trabajar todo lo demás. Espero haber respondido a tu pregunta, Marci. Bien, gracias, Cristel. Bueno, también por ahí veo otra preguntita. Bueno, dice... Sí, Carlos, adelante. Bueno, una similar a la anterior ya respondida por Miss Cristel, pero de todas maneras pongo en relieve porque podría explicar cómo trabajar con estudiantes en primer grado de secundaria. La pregunta dice, ¿cómo trabajar con alumnos que estén desde cero, por ejemplo, en primero de secundaria de acuerdo al estándar? Empezar por el primer nivel de estándar, ¿no? El primer nivel de estándar en realidad es el número 2, porque en el primero lo que se van a encontrar es que es para primer grado, y en primer grado no hay, por ejemplo, escritura ni lectura, porque son niños chiquititos que recién están aprendiendo el español. Entonces lo que solemos hacer es simplemente trabajar oralidad. Entonces lo más probable es que esos estudiantes que tienen nivel 0 empiecen por el ciclo 2, que es lo regular, ¿no? Y a partir de eso empezar a trabajar con ellos, ¿no? Como les digo, no se sientan mal por hacer lo correcto. Lo correcto es atender a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Entonces, bajo esa premisa, yo evalúo a mis estudiantes, recojo hasta dónde saben y sobre eso decido el estándar correcto. Si mi chico de quinto de secundaria está en el estándar 2, eso es lo que me corresponde enseñarle. Porque si voy al que administrativamente, según currículo, en su mundo ideal, se planifica en el documento, no va a haber ningún tipo de aprendizaje, porque es un nivel demasiado alto y eso todos los maestros lo sabemos, ¿no? Muy bien, creo que está ya más claro lo que nos estás mencionando, Cristel, y qué importante esto, porque yo de verdad cuando me encontraba con los maestros de inglés había esa preocupación, ¿no? Y que pues no hay en primaria, no se está, bueno, aunque en algunas instituciones también ya están empezando, sobre todo en las urbanas, pero eso es un nivel bastante bajísimo todavía, dado de que pues no existe maestros en primaria, ¿no? Que hablen también el inglés. Y justo acá una pregunta de la maestra, a ver, vamos a ver, creo que ya se pasó la pregunta, acá está. ¿Cómo se podría organizar los horarios para enseñar el inglés en el nivel primaria si tengo cargo un aula? En realidad eso es un tema administrativo muy propio de la escuela, ¿no? A mí me encantaría poder resolver eso, pero necesitaría saber los horarios de los otros maestros, los horarios de los estudiantes. Lo que yo les sugeriría siempre es que es un cambio cultural. El tema de darle prioridad a la enseñanza del área de inglés también es un cambio cultural. Los maestros lo que tenemos que hacer es fomentar la importancia del idioma inglés, no solamente con nuestros estudiantes, sino también con nuestros padres de familia, con nuestros directivos, con nuestros coordinadores, para que ellos, como decimos nosotros, se coman el pleito con nosotros. Porque si todos en la escuela comprendemos que el idioma inglés te abre puertas, que te permite llegar a literatura que todavía no está traducida, que te abre oportunidades a becas en el extranjero, que te abre oportunidades laborales importantes, entonces toda la escuela le va a dar la importancia del caso y va a encontrar ese campo para que en primaria también le den esas pequeñas horitas al área de inglés, ¿no? Entonces, creo que esta pregunta administrativa va más por un tema de sensibilización. Yo siempre los voy a invitar mucho a concientizar a los maestros, a los directivos, a los colegas de la importancia del idioma de inglés. A veces pensamos que es innecesario, que es simplemente un lujo, y la verdad no lo es. Hay un montón de literatura como el Backward Design, como nuestra planificación inversa, donde el libro gigantesco de 280 páginas es en inglés. Es una ventaja para nosotros los maestros de inglés poderlo leer de primera mano, porque en español todavía lo están esperando a que sea traducido. Entonces, esas ventajas son las que nos da el idioma inglés hasta dentro de la pedagogía, ¿no? Entonces, sí es bien importante. Carlitos, ¿encontraste por ahí otra pregunta? Sí, hay una pregunta que manifiesta la maestra Flor María Pérez Atao. Ella nos dice, maestra Cristel, una consulta. ¿Y cómo se haría para la evaluación certificadora
si es que no se considera el nivel que corresponde al grado? Lo que sucede es que el nivel de tu estudiante responde a la necesidad de aprendizaje y puedes realizar la evaluación sumativa sin ningún problema porque no tiene nada que ver realmente con el currículo. ¿A qué me refiero? No hay ningún lineamiento, ninguna resolución, nada emitido por el Ministerio de Educación que diga que si tú no cumples lo que está en el currículo nacional, no puedes dar el nivel que corresponde. No existe eso, porque creo que no solamente es exclusivo del área de inglés. Estoy consciente que también sucede en otras áreas curriculares y hoy en día, como les digo, el Ministerio de Educación te da la flexibilidad de poder identificar el estándar que le corresponde a tus estudiantes para que sobre eso tú hagas todo tu diseño y planificación curricular. Entonces, regreso, por eso yo siempre voy a decir que es un tema cultural. Hay que cambiar el chip, hay que comprender que la necesidad del aprendizaje va primero, que el Ministerio de Educación tiene esa claridad y estoy segura que aquí todos los compañeros del UGEL Satipo que siempre están muy preocupados en actualizarse, en revisar las normativas, yo estoy segura que ellos lo saben muchísimo también, que el tema de cerrar el año escolar y tener una nota sumativa final no responde al currículo nacional, sino responde al progreso de aprendizaje del estudiante. Entonces, esa claridad es la que tenemos que tener. Siempre el propósito no es un documento, no es un libro, es el estudiante y su aprendizaje. Entonces, bajo ese lineamiento, no habría ninguna contradicción con lo que estás preguntando. Bien, vamos con otra pregunta. La maestra Carola Romero Vera nos dice, a ver, ¿qué nivel se debe considerar para los estudiantes de tercer año de secundaria, considerando el contexto? Aquí nos pone el A1, A2. Gracias por su respuesta. A ver. ¿Qué nivel le debemos considerar a los estudiantes de quinto? De tercer año, dice, dado que, Okay. bueno, sí, hace referencia al A1 y A2. Y luego también veo una pregunta casi similar. El maestro Alfonso nos dice, ¿qué piensa acerca de la enseñanza del inglés desde el nivel 1 y 2? ¿Debe ser necesario? Ok. Siento que las preguntas van orientadas a casi la misma respuesta, ¿no? Y es este temor de no cumplir. Yo creo que voy a responder algo un poco diferente. Cuando hablamos nosotros de ser maestros, cuando nosotros ya tenemos cierto expertise y cierto know-how en el campo, nos llamamos pedagogos, ¿no? Y nos creemos los muy creídos porque somos pedagogos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué significa ser pedagogo, no? Aquí hay una gran diferencia y siento que esto es un tema bien fuerte, cultural, que tenemos que cambiar. Un pedagogo tiene claridad de que tiene un aspecto administrativo que cumplir, porque nosotros pertenecemos a un sistema educativo. Este sistema educativo tiene normas, tiene formatos, tiene deadlines, ¿no? Entonces, nosotros como maestros tenemos que cumplir con toda esta estructura formal que nos permite, por ejemplo, el tema de la certificación, la evaluación formativa, el tema de la ESE, el tema de saber cómo vamos en aprendizajes, porque podemos recoger los porcentajes de nuestros estudiantes que están bien en tal área, en qué nivel se encuentran, ¿no? Todo este tema de data dura que podemos recoger a partir de la evaluación sumativa nos ayuda muchísimo en todo este tema administrativo. Pero el tema administrativo no se divorcia del lado pedagógico y eso es algo que a veces pensamos que es un conflicto y no lo es. No es un conflicto. La única diferencia es la siguiente. En el lado pedagógico yo me preocupo porque mi estudiante aprenda. Y en esta evaluación formativa que yo lo acompaño a modo de coach, como Gareca, que lo hago entrenar, después lo mando a la cancha, y entonces que haga su mejor esfuerzo en la cancha, y si se equivoca, se cae, que se pare, y si me necesita, intervengo y lo acompaño, pero lo vuelvo a dejar solo para que lo haga por sí mismo y logre su autonomía. Todo eso es la evaluación formativa que tiene que ver mucho con esto de identificar el nivel según la necesidad de aprendizaje de mi estudiante, más allá de la estructura del currículo nacional. Ojo, no es que yo
no voy a considerar el currículo nacional. No es que yo no voy a considerar los lineamientos, ni las capacidades, ni las competencias del currículo nacional. No es esa la intención. Lo único que yo voy a hacer es, si yo tengo 7 niveles, que son los ciclos que existen en el currículo nacional según los estándares de aprendizaje, las descripciones de la competencia por nivel, lo que a mí me corresponde como maestro no es de manera irresponsable, al azar, decir que mi estudiante, porque está en quinto, tiene el nivel 7. No, yo tengo que hacer esta evaluación diagnóstica y en mi libertad pedagógica tengo que decidir cuál es el nivel de estándar que le corresponde a mi estudiante y sobre eso cumplir con todo el sistema protocolar de mi entorno educativo. O sea, yo voy a cumplir con todo mi lado administrativo igual, mi lado certificador, mi lado formativo, yo voy a cumplir todo igual, pero esta vez no voy a ir a lo que dice el currículo como tal cerrado, sino lo único que voy a hacer es identificar el nivel correcto de aprendizaje y de necesidad de aprendizaje de mi estudiante. Pero todo lo demás yo lo voy a cumplir igual, así que no se divorcia. Eso es algo que necesitamos aclarar, ¿no? Yo identifico el nivel y de ahí sigo todos los protocolos que me da mi UGEL, todos los protocolos que me da mi DRE, todos los protocolos que me da el Ministerio de Educación. No existe ningún documento que te obligue a seguir. Si tú eres quinto de secundaria, tienes que hacerlo de quinto de secundaria. No existe ese documento. Entonces nosotros sí tenemos la obligatoriedad de, ok, tú escogiste segundo de primaria para quinto de secundaria, ¿por qué? Si tu respuesta es, no sé, ahí estás en un problema, porque has tomado una decisión arbitraria. Pero si has hecho toda tu evaluación diagnóstica, tienes los documentos de haber hecho tu recojo de evidencias, tienes tus documentos de los años anteriores de cuándo aprendieron tus chicos, cómo lo aprendieron, cuáles fueron sus resultados de aprendizaje. Entonces, si tienes toda esta evidencia y tú dices, bueno, porque esto me dijo que están en este nivel, nadie te puede decir que está mal. Por el contrario, has tomado una decisión pedagógica, porque has considerado muchos elementos y muchos factores para tomar tu decisión. Yo creo que todas estas preguntas de, ¿y si lo hago, no voy a estar en contra de la evaluación sumativa, el tema de certificación? No, todo se acomoda, todo se engrana y todo se relaciona. ¿Sí? Así que no tengamos miedo, lo único que sí, seamos muy responsables al momento de tomar la decisión pedagógica, porque no puede ser tomada de manera arbitraria. Porque yo escuché a 2 estudiantes hablar de tal manera, ya todos tienen el nivel tal. No puede ser así, ¿no? Es lo único que sí les voy a pedir muchísimo, ¿no? Traten de hacer una evaluación concienzuda para poder dar una respuesta correcta cuando te pregunten los porqués, ¿no? Es más que todo eso. Espero haber respondido correctamente lo que están preguntando los maestros. Gracias, Cristel. Maestro Carlos. Sí, hay una pregunta, bueno, me parece similar a la anterior, pero igual se la planteamos a la maestra Cristel. Igual le decimos. García pregunta, ¿cómo será la competencia 1? ¿Se comunica, se aprende en casa, solo trabaja las competencias 2 y 3? Esa es una muy buena pregunta. Excelente. Sí, esa es una muy buena pregunta porque sí, en este contexto es bastante complicado. Hace un momento cuando hacíamos el análisis de la exposición, por ejemplo, decíamos, ¿la exposición cumple en la movilización de las 6 capacidades de la competencia o no? ¿No? Una de las capacidades, por ejemplo, era interactúa estratégicamente. ¿Cómo podrías interactuar estratégicamente si miras a tu alrededor y no hay compañeros? Si miras a tu alrededor y ni mamá, ni papá, ni el tío, ni el abuelito, ni el vecino habla inglés. ¿Cómo puedes hacer esa interacción si tus condiciones, ya sea tu computadora, tu celular, tu internet, tus megas, no te permite esa interacción? ¿No? Entonces, en realidad eso es algo que se está evaluando. Yo no podría dar mayor respuesta al respecto porque es un tema de Aprendo en Casa y del Ministerio de Educación, pero sí es un tema muy sensible porque, como les digo, depende mucho de las condiciones propias, no solamente del estudiante, sino también de los maestros, ¿no? Porque el interactuar con sus estudiantes también demanda, pues, el tema del internet, el tema de contar con estos espacios de Classroom, de Meet, de Zoom, ¿no? De todos estos aplicativos que hemos venido aprendiendo en el camino.
Y sí, o sea, sí es una competencia que en realidad se ha dejado de lado en este contexto. Esperemos que para un 2021 podamos, digamos, no creo que es algo que dependa exclusivamente del Ministerio de Educación, siento que es un tema de condiciones y de encontrar oportunidades, tal vez no para todos, porque lo veo muy difícil que pueda cubrir en un 100% este tema de desarrollar la competencia de oralidad en los estudiantes de cada una de sus regiones, pero por lo menos intentar llegar a aquellos que sí se pueden, ¿no? Claro, es un tema también que va más allá de analizar, pero creo que también es algo que tendría que responder desde la condición propia del entorno, ¿no? Me refiero al distrito, a la UGEL, la comunidad, ¿no? ¿Cómo se podría plantear una solución alternativa a este tema de la competencia de oralidad, que es la más compleja en realidad? Es una muy buena pregunta y la verdad creo que no he dado respuesta, solamente he dado explicaciones, pero sí, es bastante compleja. Bien, gracias, maestra Cristel. Vamos con una pregunta más. El maestro Sandro Ormeza manifiesta lo siguiente. Dice, conociendo el nivel del idioma inglés de nuestros alumnos, ¿no sería una buena estrategia unir a los estudiantes de diferentes grados para facilitar su nivel de aprendizaje? Sandro, eso va a depender de a qué te refieres con unir, ¿no? En realidad, el tema de estrategias tiene que ser algo que debemos evaluar de manera estratégica, ¿no? Así, suena redundante, pero es la verdad. Y estratégica me refiero al tema sistémico, más que todo. Yo quiero lograr un aprendizaje, por ejemplo, de lectura. Entonces, quiero juntar, como tienen el mismo nivel, yo los quiero juntar en un solo grupo, y yo creo que eso no está mal, siempre y cuando comprenda y respete los procesos de aprendizaje. Voy a regresar a la planificación inversa. Una vez que nosotros tenemos la claridad de nuestras capacidades y respetar el proceso cognitivo de las capacidades de la competencia, si nosotros podemos manejarlas en grupo, en pares, de manera individual, sin ningún inconveniente y de manera efectiva, ¿no? Porque recuerden que nosotros apuntamos al aprendizaje, no al avance de contenidos, ¿no? Entonces, si en un grupo te permite trabajar de alguna manera particular, alguna estrategia particular en la cual todos los chicos interactúen, conversen, hablen, reflexionen, dialoguen, opinen, excelente, yo no lo veo para nada maquiavélico, pero si lo que vas a hacer es tenerlos a los 100 así como estamos ahorita, a modo de webinar, todos con sus cámaras, todos, y solamente yo hablo, eso no desarrolla competencias, ¿no? Entonces, evalúen, a mí no me parece mala la idea, siempre y cuando seleccionen la estrategia de manera sistémica, de una manera bien pensada y basado siempre primero en el desarrollo de las capacidades, ¿sí? Ok. Maestro Carlitos, tal vez otra pregunta. Hay una pregunta del maestro, bueno, My Life is Art. Así es el seudónimo de nuestro querido amigo. Un maestro que, bueno, manifiesta la siguiente pregunta. Después de los saludos que le da a usted, maestra Cristel, por cierto, y a todos los especialistas también del UGEL. Gracias, maestro. My Life is my art. ¿Cuál sería la estrategia del aprendizaje en ciertos alumnos con problemas de aprendizaje? Pregunta el maestro. Esa es una pregunta muy linda. En realidad va a depender también de cuáles son las necesidades de aprendizaje que tengan estos estudiantes, ¿no? Porque tenemos caracterizaciones diversas. En algún momento me ha tocado enseñar a niños que tenían algunos problemas visuales, otros problemas auditivos, ¿no? Yo sé que nuestras escuelas apuntan al tema de la inclusión y de la inclusión referida a no solamente diversificar el contenido, sino incluir a nuestros alumnos regulares en este proceso de aprendizaje y de atención a nuestros alumnos o estudiantes con necesidades especiales. Eso es muy diverso en realidad, ¿no? Hay mucha diversidad ahí. Algo que yo podría compartir con ustedes es cuando yo tuve a este estudiante, por ejemplo, con problemas de visión, lo que solíamos hacer muchísimo es hablar mucho con
con él y grabar muchos audios, porque estos chicos logran desarrollar mucho su sistema auditivo y a través de no solamente de la voz, sino de lo que escuchan alrededor, les permite comprender un poco más y lograr interpretaciones más profundas que una persona regular. Como las personas que vemos, no solamente escuchamos, sino observamos, nos basamos mucho más bien en lo que vemos y no prestamos mucha atención a lo que escuchamos. En cambio, estas personas es al revés, ¿no? Desarrollan muchísimo el tema auditivo y tal vez, por ejemplo, voy a dar este ejemplo, cuando trabajábamos algunos verbos de cocina, los relacionábamos a los sonidos propios de la cocina. Si estábamos batiendo, hacía el sonido de la batidora para que él supiera que ese es el verbo que le corresponde a ese sonido, ¿no? Entonces, solamente es un ejemplo. Si fuese un tema de problema auditivo, si fuera visual sería una estrategia un poco diferente, pero es un tema de ir como empapándose de las diversas soluciones que se pueden dar a lo largo de la propuesta, ¿no? Es algo que uno de manera intuitiva va a ir desarrollando con los chicos. Yo ahorita no tendría una literatura que les pueda sugerir con respecto a necesidades especiales, pero sé que de manera un poco superficial se menciona también en alguna de las normativas de atención a los chicos de necesidades especiales, ¿no? Pero es muy particular, así que tendría que explicarme algún caso muy preciso para poderle compartir alguna estrategia que le podría funcionar, ¿no? Bien, vamos, Carlitos, de repente por ahí más preguntas. No, ya no hay más preguntas, solo saludos y otros comentarios. Bueno, agradeciendo también a todos quienes están participando, por cierto, ¿no? Parece que aquí hay una, acaba de aparecer. Aquí hay uno. ¿Cómo trabajar con alumnos con necesidades especiales? Manifiesta la maestra Verónica Soto Carrión. ¿Cómo trabajar con alumnos con necesidades especiales? Tengo un alumno en 4º grado, señala la maestra Verónica Soto Carrión. Un saludo para ella. En realidad es como la misma pregunta anterior, ¿no? Necesitaría un poco más de detalle porque hay diversos tipos de necesidades especiales y entonces necesitaríamos como 3 webinars para poder dar diferentes estrategias y diferentes tipos de ayuda. Algo interesante, recuerden que mañana también nos vamos a ver por este medio, entonces tal vez mañana podríamos ya de alguna manera un poco más específica compartir estas dudas y que ustedes me describan un poquito más el contexto y la situación de este estudiante con necesidad especial, entonces yo así sí los podría ayudar un poquito más, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Ok. Bien, entonces, bueno, ya creo que hemos agotado, Cristel. Te agradecemos infinitamente por toda esa paciencia y ese buen humor que tienes siempre, por compartir con nuestros maestros, nuestras maestras que son del área de inglés y que, bueno, ellos siempre a veces preocupados por querer también seguir fortaleciéndose y me preguntaban cómo hacemos en el área de inglés, a veces un poco complicado, en las demás videoconferencias también no pudimos considerar, pero gracias a tu predisposición estamos haciendo la hora, Cristel, muy agradecida a nombre de nuestra UGEL Satipo, a nombre de todos nuestros especialistas y nuestros directores y maestros de la UGEL, te agradecemos por este espacio que te das para poder compartir. Siempre valoro y reconozco ese compromiso con la educación que tienes y te agradecemos infinitamente, querida amiga Cristel. Bien, vamos a, yo creo que ya casi finalizar. Si no hubiera por ahí algo más, Carlitos, yo creo que ya estaríamos finalizando, dado que el día de mañana seguimos contando con nuestra maestra Cristel y también vamos a ver ahora la retroalimentación. Por ahí hay algunas preguntas de retroalimentación, pero eso ya el día de mañana estaremos tratando eso porque vamos a ver la retroalimentación reflexiva, ¿no? Qué interesante esto para el área, exclusivamente el área de inglés, pero nos está sirviendo para las demás áreas. Hay muchos maestros que están de otras áreas y yo sé que están también aprendiendo bastante en esto, por ejemplo, de los temas que hoy hemos tratado, el enfoque, ¿no? El enfoque por competencias, la planificación inversa, qué interesante, y el autor que mencionas, de verdad que yo he querido buscar información también sobre ello
y todo está en inglés, ¿no? Y qué interesante que la ventaja del inglés, you know what I mean? Sí, es lo que se está considerando ahora, ¿no? Esta planificación inversa y la información pues está en inglés y de primera mano para nuestros maestros del área. Quizás podemos compartirle el material, querida Cristel, para mañana, sí. ¿no? Y yo creo que sí podríamos hacer. Muy bien. Les comparto el enlace del PDF. Rodecita linda, solo un minutito, ¿me permites? Solo quería recordarles que mañana I will try to insert a little bit more of English because today they have been like free without the English, o sea, nada de inglés hoy día, pero mañana sí me gustaría, try to insert a little bit of English for you because you need to practice your English as well because, we have not been interacting too much in English, so it's going to be a good idea for us to be a little bit engaged back to English, just that. Okay, es decir, mañana que se preparen, porque mañana hay un poco más de inglés, desde la PPT, no se preocupen. Ok, muchas gracias, Cristel, de verdad estamos muy, muy contentos de poder tenerte y esperamos pues volver a, también en una etapa presencial, volver a tenerte aquí en Satipo, y de hecho que va a ser así. Me encanta, sabes que me encanta viajar a verlos, me encanta verlos. Sí. Muy bien, Carlitos, te doy lugar para también ya agradecer y poder despedir, ya casi ya quedan 2 minutitos para poder cumplir con el horario que habíamos planificado. Sí, excelente la exposición de la maestra Cristel, de verdad que me quedo con la frase que manifiesta que no es aprender idiomas, ¿no? No es aprender el inglés como tal, sino son otras características las que generan el desarrollo de competencias en este área en el estudiante, ¿no? Que aprenda a comunicarse sobre todo. Bueno, agradecerle, maestra Cristel Oyola. Bueno, también la hemos escuchado y la hemos visto en diferentes webinars organizados por el Ministerio de Educación y con personas de verdad de bastante conocimiento en las distintas áreas de la pedagogía. Y eso es un gusto y un honor para nosotros como UGEL Satipo tenerla a usted para todos nuestros maestros aquí del UGEL Satipo, ¿no? Gracias. Y también a nuestros maestros y maestras, muchas gracias por estar atentos a todo este trabajo. Gracias. Gracias a todos. Muy bien, gracias, Cristel. Pero bueno, antes yo quiero pedirle a nuestros maestros, pueden activar sus camaritas, a ver, para poder visualizarlas y también nuestra maestra Cristel pueda verlos a ustedes, a ver. Activamos. ¡Hola, Suni! Estoy viendo a mis maestros de cuando hemos estado por allá haciendo desorden. Sí, claro. ¿Cómo están? Siempre está nuestra Cristel. Y vamos a seguir siendo, te vamos a traer a Satipo siempre. Ay, bien, llévenme, por favor, llévenme. Ahí están nuestras maestras. Voy a pedirles, por favor, que estamos activando nuestras camaritas. Vamos a utilizar las reacciones, o si no, también, ya que nos está visualizando, vamos a darle las gracias con un fuerte aplauso ahí que nos está, no nos va a escuchar, pero nos está viendo la maestra. A ver, ahí está, muy bien los aplausos y gracias, Cristel, por todo esa predisposición que tienes para nuestra UGEL y para nuestros maestros y maestras en el área de inglés y en todas en general que también se están beneficiando y estamos aprendiendo bastante, de verdad. Entonces vamos a tener que leer y pedirle a nuestros amigos de inglés que nos traduzcan ese interesante texto, ¿no? que es de bastante utilidad para todo el enfoque por competencias que realmente estamos ahora también aplicando. Muchas gracias. Ahí está. Gracias a ver, sí, pueden dar gracias o pueden hablar en inglés, chicas. A ver, vamos. Yeah, you have to say thank you in English. Oh, thank you, Nancy. Thank you so much. Thank you. Thank you, Berta. Thank you so much, Professor Carlos. Thank you very much. Thank you. Hello, teacher. Carlos Sánchez. Speaking UAS. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto verlos. Qué gusto verlos a todos y todos. Un abrazote. Un saludo para el maestro Bruno Matos, director del colegio. Ahí está nuestro Bruno. Así parroquial. Un abrazote, maestro Bruno. Qué gusto, qué gusto. Qué bueno, muy bien, entonces no se lo pierdan, mañana a las 4 nos estamos reencontrando y también ahí sus preguntitas, por favor, todo aquello que nos pueda servir, que nos pueda fortalecer para que nuestra maestra también nos pueda dar la orientación. Muy bien, gracias, ahora sí, nos vamos a despedir, Cristel, por favor, cuídate mucho, abrazos y que Dios te bendiga. Mañana nos vemos, chicos. Bye, bye. Thank you so much.
See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Bye. Gracias, Un abrazo para ver Pastor Mercado, exalumna del Colegio Bye, bye. Bye, God bye. bless you, Cristel. Bye. Oh, bye, bye. Su mamita que está ahí también, que lo acabo de reconocer. Salúdala, Profesor, buenas tardes. ¿Cómo está? La mamita está. Gracias, Muy maestra bien, Cristel. ahora sí, muchas gracias. Ahora sí me voy, chicos. Ahí los dejo. Nos vemos mañana. Bye, bye. Bye.